Hola, Taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos los que la quieran ver, por supuesto. Estamos en un país, España, en el que se discrimina laboralmente por cuestión de edad. Y eso no hace falta que recurramos a ninguna estadística para conocerlo. Lo podemos percibir a nuestro alrededor y hasta en nuestra propia persona. Discriminación laboral por edad. Victoria, Ángel, Belén, Alejandro, bienvenidos. Estamos un poco todos muy sonrientes, ¿eh? Y es que saben ustedes por qué. Porque hoy, precisamente hoy, hace un año de la primera emisión en YouTube de este canal, de Hola Taitantos. Por tanto, estamos de celebración. De celebración, hoy. Sí, además de verdad. No. Luego brindaremos por ello. Ahora vamos a meternos en la materia que tratamos hoy. Y después un brindis por este añito que llevamos. Bueno, chicos, discriminación laboral por cuestión de edad, de años. No se tiene en cuenta la experiencia, ese es el problema. Entonces, para determinados trabajos además prefieren, yo creo que ahora tratamos alguna vez en otro programa con el que está un poco relacionado con la apariencia física, de que prefieren gente joven, que sea guapa, entonces cuando llegas a una cierta edad parece que nos convertimos en algo que está obsoleto. Sin embargo, en la Constitución Española de 1978 hay un artículo, concretamente el 14, que dice que los españoles somos iguales ante la ley. Y por tanto no cabe la discriminación ni por raza, ni por sexo, ni por ninguna otra cuestión. El tema es dice que este artículo. Una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que pasa. Exactamente, en la realidad. Dice, ni por cualquier circunstancia social o personal. Sí, pero esos son propósitos. Pero es una Constitución que dice que todo español tiene derecho a, todo español tiene derecho a, y nunca se cumplen esos derechos. Búscatelo tú. Sí, pero los políticos aprovechan la Constitución cuando a ellos les interesa, ¿no? Para decir que algo es inconstitucional y todo eso. Por supuesto, para que no se cambie lo que ellos no quieren que se cambie, ¿no? Dentro de lo que está mal, ellos si no quieren cambiar nada, dicen que es constitucional y que no se puede cambiar o que no se puede hacer nada anticonstitucional. Vamos a ver, cualquier cosa se puede cambiar. Hay algo que es evidente y sobre todo que muchas veces es contradictorio. Por una parte, no queremos la gente mayor, porque es posible que entremos en una etapa de mayor índice de bajas laborales, por enfermedades, por lo que sea, porque el cuerpo evoluciona negativo en ese aspecto. Pero luego después también decimos, por otra parte, se necesita experiencia. Ahí va. ¿Cómo resolvemos el problema? Esa contradicción que hay, se necesita experiencia. Y a la gente joven tampoco se le facilita mucho trabajar en determinados oficios, porque hay otros que no importa mucho, al contrario, ponen a los chiquillos, prácticamente chiquillos, a trabajar como kamikazes. Vete, tírate al mercado y venga a romper, ¿no? No les importa en ese aspecto porque tampoco les preocupa mucho. Pero en cuanto a los mayores, yo creo que a veces hay estereotipos sociales y prejuicios que luego repercuten en las empresas, porque tú acabas de decir, Alejandro, que es la gente mayor, bueno, pues digamos, es que no todos los mayores llegan a una edad en la misma situación. Por supuesto. Y eso yo creo que también habría que valorarlo. Habría que valorar el tipo de profesión, el estado físico-intelectual de esa persona y no fijarse solo en un número, que en este país de momento creo que son 65 todavía, ¿no? Ya son 67, no 65. Sí, o sea, depende, hay gente que son dos dígitos. Hay gente que se jubila marcan a los 60, por ejemplo, en educación. Sí. Se pueden jubilar a los 60. Sí, pero también es verdad que ahora mismo el ministro Escrivá además ha sacado una serie de incentivos para que la gente se jubile más tarde. Bueno, pues sí, pero las estadísticas dicen que es la mayor tasa de discriminación, la edad, por encima de la de género, Está la de la edad, bueno, discriminación en los trabajos. Las mujeres se juntan las dos cosas. Doble, Eso es lo que por ser mujer y por tener una si edad. juntamos la doble discriminación ya peccata minuta, pero Sí, entonces... pero bueno, yo pienso, hablando de lo de la Constitución que comentabais, lo primero, yo pienso que la Constitución es papel mojado, se ha quedado muy antigua, está hecha por quienes estaba hecha y en el momento histórico
saliendo de una dictadura, no nos olvidemos, muy grande durante muchos años, y yo creo que hay muchas cosas ahí que, de hecho, cuando interesa se cambia de un día para otro, que se cambió ya, de un día para otro, para algunas cosas. Con lo cual, yo, bueno, lo que ponga la Constitución hay que respetarlo, pero si es necesario cambiarlo también. De todas maneras, Los Victoria, derechos de la Constitución no se respetan, de todo- porque el derecho a la vivienda, al trabajo, a una serie de cosas que no se de respetan. todas maneras, no solo habla de esto la Constitución, sino la Declaración de Derechos Humanos también habla de discriminación, aparte de convenciones, declaraciones, comisiones, Por supuesto. cartas de derechos fundamentales, no solo en España, Sigue sino en siendo- Europa y en el mundo. Yo creo, Sigue Y siendo sin papel embargo mojado. se sigue discriminando. Sigue siendo papel mojado, Pero- en mi opinión. hay una cuestión empresarial de beneficios evidente, ¿no? Porque cuando no contratas a una persona mayor, el empresario que no lo contratas por algo, tiene alguna razón, una razón empresarial fundamental. Yo creo que esto En este se caso, podría- la edad que estamos diciendo. sí, sí, claro. Se podría ir corrigiendo de alguna manera si el Estado interviene. Y me voy a explicar en algunos aspectos. De hecho, ya en nuestro país, España, ya hay algo que empieza a beneficiar a las personas mayores de cara al empresario. Por ejemplo, rebajando las cotizaciones del empresario a la seguridad social cuando pasas de una cierta edad. Eso, ¿qué trata de facilitar? Que el empresario diga, bueno, pues esta persona que además tiene experiencia, a mí me resulta más económica de cara a la seguridad social, con lo cual puedo hacer ese esfuerzo, porque se me compensa. Es decir, un Estado tiene que ir compensando esas cosas de manera efectiva, poniendo medidas para que la contradicción entre beneficio y moral en cuanto a la contratación de una persona sea compatible, de manera que tú facilites al empresario decir, posiblemente tengas una pérdida, igual que para las mujeres, por ejemplo, por los embarazos han hecho medidas, que tendrían que ser muchas más aún, pues yo creo que para esa segunda edad laboral tendría que hacerse lo De mismo. todas maneras, Alejandro, seguimos siendo objetivo prioritario los mayores en las reestructuraciones empresariales, No. pese a eso que estás diciendo. Y hay otra cosa, el Estado es consciente de que el tramo de edad ya del cruce que hay tantos al que pertenecemos es el que más riesgo tiene de quedarse sin trabajo, porque para eso ha creado los subsidios para mayores de 52 años que se convierten ya en pensiones vitalicias, y por eso para acceder a un subsidio de estos ya te piden el mismo requisito que para tener derecho a una pensión de jubilación, que es tener 15 años cotizados, que hay mucha gente que no los tiene y no puede acceder al subsidio por ese motivo, con lo cual saben que en el momento que una persona a partir de los 45 años pierde el trabajo, va a ser muy difícil que esa persona pueda reincorporarse al mercado laboral, y por eso ponen medidas paliativas como te voy a dar un subsidio que vas a cobrar 500 euros al mes, que no te sirva absolutamente para nada en una edad fundamental que necesitabas cotizar fuertemente para cuando llegue la edad real de jubilación pues puedas. Entonces es verdad que hay un problema real con el tema de la discriminación laboral para las personas, pero es que estamos hablando no de discriminar a personas que tienen 60 o incluso 65 o más años, bueno, que puedes decir el número ese que tú dijiste, llegas a una determinada edad y ya no sirves para la vida laboral. Es que estamos hablando de que a partir de 40, 42 años, 45, hay mucha gente que ya queda excluida del mercado laboral por el simple hecho de que ya se considera viejo para trabajar. Eso es un fundamento importantísimo ese para lo que se va a llamar ahora edadismo, ¿eh? También. O sea que, bueno, Sí, yo creo que además ahí soluciones existen, porque en cualquier empresa, ya que el tema puede ser empresarial, ya no entro en entidades como puede ser educación, sanidad, funcionariado, sino en empresas privadas, ¿no? Porque yo creo que en entidades públicas eso ya no es tanto así. No, es un más problema. en una empresa privada. Yo creo que la opción siempre es, digamos, recolocar. Sí es cierto que hay tareas en los trabajos que a lo mejor es más fácil que se utilicen, digamos, características de gente joven, pero hay otras tareas para las que a lo mejor es mucho mejor que utilicemos las características de los saltantos. pero Igual, pero no, no es porque- fácil cuando llega una edad que, bueno, pues oficialmente hay que jubilar,
es más fácil decirle vete para casita que buscar acomodaciones a esa persona dentro de la empresa. Es mucho más fácil, ¿no? Claro. Bueno, es que Pero, en pues, este también país por lo que dices tú. se ha ido por esa deriva. Cuando una empresa hace una regulación de empleo, ¿a quiénes regulan? Pues a los A las mayores. personas Lo que te mayores. decía yo antes. Bueno, posiblemente porque les queda menos tiempo por cotizar para llegar a la edad de jubilación y lo que les hacen es un complemento, la empresa paga una parte, el Estado paga otra y empezamos a ser el Estado que lo que hace es crear verdaderamente el propio paro en sí mismo. Si yo el dinero lo invierto en eso, en vez de invertirlo en la recolocación y decir, bueno, pues yo primo esa recolocación, aporto un dinero para la recolocación y en vez de tenerlo en casa parado, que es producción cero, pues todo ese dinero que estoy invirtiendo en las prejubilaciones, claro, Pero es que hay Porque una habría cosa- mucha gente que todavía se siente válido para seguir en su puesto y querría seguir, a lo mejor no quiere quedar en casa, porque hay gente a la que la dejas en casa y la matas, ¿eh? Es verdad, eso también Y la es cierto, matas. porque hay muchas depresiones, porque claro, hay gente que no sabe adaptarse a estar sin hacer nada y que le gusta desarrollar su trabajo, que es importante sentirte bien y que el trabajo es una parte importante de la realización personal, que esto podrá explicárnoslo mejor. No, y además Victoria. a lo mejor no una jornada completa, pero menos horario Pero- o digamos menos días. Quiero decir, habría muchas fórmulas Pero hay que una no cuestión, existen. por ejemplo, en el tema de las regulaciones de empleo, lo que no se cuenta es que las empresas empiezan eliminando a los trabajadores de más años porque son los que más dinero le cuestan, Claro. son los que más antigüedad tienen, con lo cual hay que pagarle antigüedad, son los que más dinero le va a costar si tiene que despedirlos porque hay que darle una indemnización por cada año trabajado. Entonces lo ideal es aprovechar este tipo de coyuntura para decir, mira, te vas para casa, una parte te la paga el Estado, otra Pero parte no te son la a pago veces yo. también por aquello de la experiencia los que dan más rendimiento, No, que no, hay gente sí. que empieza y que hay que empezar a enseñar. Hay de todo. Hay gente que sí, hay gente que no, gente que está muy quemada. Por eso digo que a veces recolocar o reutilizar o disminuir el tiempo de trabajo para que no haya ese desgaste. Habría muchas fórmulas posibles. Es que depende del tipo de trabajo. Claro. Es que estamos metiendo todo en un saco y no es lo mismo. Pero no tiene que ser el empresario que lo tiene que ser valorar. el trabajador. Y mira, por ejemplo, No estamos trabajador metiendo tampoco. todo en un saco, No. estamos simplemente diciendo No, que no no debiera podemos generalizar. Yo no discriminarse creo por que sea edad. ni el empresario ni el trabajador. Fíjate, yo creo que eso sí que podría haber un estudio de expertos que dijesen, bueno, pues mira, dispones de estos recursos, tienes estas necesidades, vamos a ver cuántas horas, qué Buscar lo que decía gente. yo antes, una reacomodación de esa persona para no cortarle la vida laboral si es que quiere seguir. Si no quiere seguir, un estupendo. ejemplo de esto serían los contratos relevo. Bueno, que pues existen ya. luego nos hablas de eso, porque ahora vamos a pasar a ver qué nos dice Carmen. ¿Os parece? Hoy tenemos De acuerdo. a María Malita, no va a estar, entonces Carmen sí está aquí para ofrecernos su análisis sobre el tema de hoy. Adelante, Carmen. Hola Taitantos, espero que estéis genial y os envío un cariñoso saludo. Hoy quiero hablaros de un tema preocupante que afecta a muchas personas en España, la discriminación laboral por edad. ¿Sabíais que el 25% de los buscadores de empleo sienten esa forma de discriminación superando a otras formas? Es algo impactante, pero no acaba ahí. Un estudio reveló que el 71% de los trabajadores mayores de 45 años creen que su edad les limita en el mercado laboral y un 60% sienten discriminación por parte de las empresas. Además, España tiene una tasa de desempleo bastante alta para las personas mayores de 55 años, alcanzando el 14%. No podemos ignorar las graves consecuencias de esta situación como la limitación de oportunidades y la pérdida de talento. Es fundamental tomar medidas para prevenir y combatir este tipo de discriminación desde diferentes ámbitos como el legal, social y empresarial. La primera medida sería reforzar la normativa contra la discriminación laboral por edad, sancionando las conductas discriminatorias. Además, es importante concienciar a la sociedad sobre el valor y el potencial de las personas mayores en el ámbito laboral, rompiendo los estereotipos y prejuicios asociados a la edad. También es necesario fomentar la formación continua y la actualización de competencias de las personas mayores. Por otro lado, tenemos que promover la diversidad generacional en las empresas, impulsando políticas de recursos humanos inclusivas. En resumen, la discriminación laboral por edad es un problema real en España
Es hora de valorar a las personas por su talento y experiencia sin importar su edad. Juntos podemos cambiar esta situación. Espero tantos comentarios sobre vuestras experiencias en este asunto. Os mando un fuerte abrazo. Gracias, Carmen, y un abrazo también para ti, de aquí de los que estamos. Oye, toma tú la copita en casa, que hoy celebramos el añito de nuestra primera emisión. Bueno, pues ya veis que Carmen dice que los buscadores de empleo se sienten discriminados por la edad. Esto, vamos, es algo que existe en España, también lo dijo ella, y cita graves consecuencias debido a esta discriminación, como por ejemplo la limitación de oportunidades y la pérdida de talentos. Esto menciona ella. ¿Qué pensáis? Madre mía. Bueno, aquí resulta que ha salido todo el mundo a hablar en tromba y yo, que soy de más edad, no he podido hablar, con lo cual aquí hay una discriminación por edad clarísima. O sea, Chicos, a ver si aprendemos, Además, hay que predicar con el ejemplo. hay algo muy gordo que pasa, porque si esto pasa aquí, pues ¿qué no pasará por ahí? Pues, por otro lado, aquí se ha hablado de la Constitución. La Constitución es un marco. Puede ser el marco más bonito, más feo, más completo, menos incompleto. Más con connotaciones de ley. Claro, el problema es que al marco este hay que ponerle un cuadro. Y el cuadro es lo importante, más casi que la Constitución, pero que también el cuadro necesita un marco. Entonces, el marco lo crean los derechos. Y estamos hablando de algo que, de alguna manera, se ha vislumbrado aquí en lo que se ha dicho, que es el derecho. El derecho al tratamiento de la gente de mayor edad. No existe, o sea, es un derecho que, como todos los derechos, hay que arrancarlo. No basta con plantearlo, que es muy importante, pero hay que arrancarlo, porque en el marco no está, está planteado, está enmarcado, pero el derecho hay que arrancarlo. Y además de arrancarlo, mantenerlo y conservarlo. Hablaba Carmen, como habéis visto, también de unas soluciones para paliar esto. Hablaba de unas consecuencias y de unas soluciones. Pero yo estoy hablando de algo más. De la primera que soluciones. ella daba era reforzar la normativa contra la discriminación, reforzar la normativa, va un poco Claro, en la línea que tú estás diciendo. Es que lo básico es que hay que arrancar el derecho a que la gente de mayor edad tenga su lugar en la sociedad. ¿Qué es el problema? Que no se le quita el lugar que ha tenido en la sociedad. A veces muy a gusto, porque a lo mejor alguien está hasta el gorro de un trabajo desagradable y que a lo mejor no es ni satisfactorio, pero no es el caso muchas veces. Con lo cual, pues la gente que puede aportar una experiencia y una ilusión en un trabajo, que está ilusionado incluso en el momento de la jubilación, pues tiene que tener derecho a seguir formando parte de la sociedad, bien sea de una forma colateral o de un nivel más bajo, pero estando jubilado poder mantener el derecho a estar presente en la sociedad. Es un derecho que hay que conquistar. También decía Carmen, otra de las soluciones que daba Carmen para evitar esa discriminación era concienciar a la sociedad. Claro. ¿No, Victoria? Que tiene un derecho. Concienciarla sobre el valor de los mayores y romper esos estereotipos y esos prejuicios que parece ser que existen, ¿no, Victoria? Sí, a ver, nosotros desde fuera podemos tomar toda la conciencia del mundo, pero el bolsillo no tiene conciencia. En un momento determinado... ¿El bolsillo de quién? Sí, de quien contrata. Es decir, cuando tengo que decidir entre beneficios o conciencia, habrá algunas personas, empresarios, que manifiesten un cierto grado de conciencia, pero otros van a ir estrictamente a lo que están creados, para tener beneficios. Pero tanto beneficio aporta, tanto más beneficio aporta
tener una persona un poco más joven que esa persona pueda continuar? No es cuestión de beneficio ahí, en este caso es de reducción de costes, que es muy Claro. distinto, le sale mucho Bueno, más barato. La reducción de costes tiene beneficio como Eso es, consecuencia, es- que era lo es que que- decía pero Alejandro. digamos- Esa es la consecuencia, es decir, Pero todo esto que estáis hablando, de reducción de costes, aumento de beneficios, es que hay alguien que tiene que regular esto para que un derecho no sea vulnerado, esa es la que es cuestión. el derecho a que una gente de edad que esté dispuesta a ella y que le interese pueda seguir formando parte de esa El sociedad. problema que Y hay eso es le que corresponde al Estado y a los parlamentos. Es lo que tiene que rellenar ese cuadro que digo yo, que está enmarcado en la Constitución. el cuadro ya está esbozado realmente, porque sí que la ley te dice que si por ejemplo te hacen un despido por una causa de discriminación, por el hecho de que tú eres el más mayor de la empresa y eres el que primero quiere ir, eso llevaría a una nulidad del despido por vulneración de un derecho fundamental. Pero ¿qué sucede? Que hay que probarlo. ¿Y cómo pruebas realmente que te han despedido por ese motivo? Si la carga... entonces, claro, ahí habría que adoptar otro... Bueno, hablamos de despido, de jubilación, de no contratos, de todo, porque Claro, se ¿cómo? discrimina en todas las situaciones, no Claro, solo, Claro, no ¿cómo solo en el sabes que despido. no te han contratado porque tienes cierta edad? Si a lo mejor el empresario lo que va a decir es que me gusta más el currículum de este chico, habla inglés que tú a lo mejor Pues no hablas, entonces es lo que muchas decíamos, áreas. es más bien cuestión de concienciación. O aparte que de poner un Claro. porcentaje, igual que han hecho para incluir a la gente que tiene una minusvalía, han puesto un porcentaje de gente que hay que contratar y todas las empresas podían hacer lo mismo, Con la es gente una mayor. manera de empezar también. Claro, pero todo tiene que partir evidentemente del Estado. de legislar. Claro, De todas maneras, es muy de curioso. legislar y de Por concienciación supuesto. social, porque Por supuesto. no solo Primero estamos la hablando concienciación. de esto en la empresa, pero es que socialmente no se está concienciado, no tienes más que mirar las redes sociales y una persona que a lo mejor tiene 50 y tantos años, que tampoco es una persona anciana ni está en edad de jubilación, y como hago un comentario que no gusta, enseguida le insultan con la edad. Bueno, pero Señora eso- o señor, usted vaya a ponerse el pañal a tomarse la pastilla. Esto lo veis todos como yo lo veo en las redes sociales. Entonces, aparte de la legislación, que es la base, Sí, luego la sí, concienciación pero fundamental. Esa es la fundamental, la concienciación. Y con la concienciación, la de los propios gobiernos y parlamentos, para que ese derecho conste como tal. Es que tiene que existir un derecho. Y a raíz de ese derecho, todas las medidas que se puedan plantear para que se cumpla. Pero es que no hay conciencia de ese derecho. No existe. Porque no lo existe viejo menos, sobra, lo viejo menos, sobra, no están- existe menos para los propios políticos, porque las puertas correderas, Ajá. perdonad que sí existe Claro. concienciación, Sí, sí, sí. salen de sus cargos políticos y los contratan las empresas, da igual la edad que tengan. Y no tienen Bueno, edad de jubilación. No tiene Entre nada. otras cosas, pueden estar Sí, en política exacto, exacto. hasta que les apetece a ellos No, o a la organización pero que los y ahí- contratan, y ahí contratan esas- las grandes empresas eso- a pesar de su edad. Sí. Y eso Eso a mí no ahí- me ahí cuadra. lo discriminan, Hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me es muy cuadra. sencillo, ya lo he dicho, el bolsillo, los Ya, ya. intereses económicos. Ese cuadro de constitución que todavía has puesto de manera muy clara y muy gráfica, luego después hay que regular. Y Hay que no lo ponerlo igual. regulamos, no es la sociedad la que lo regula, independientemente de que creo que capté, decías tú, hay que conquistarlo. Evidentemente, si la sociedad no se mueve, a la sociedad nos tienen, como decimos en algunos sitios, por el narigón colgado, como llevamos a los bueyes, ¿no? Y nos llevan por ahí. Esa parte, evidentemente, también es cierta. La sociedad tiene que moverse por sus derechos, pero los gobiernos tienen que regular. Claro. Dentro de ese marco tienen que regular. Y tú apuntabas algo muy importante, que es cuotas. Igual que aquella discriminación positiva, Bueno, que fue un avance importante, en que las mujeres tuvieran mucho más porcentaje en el mercado laboral, porque se obligaba a tener un porcentaje mínimo de mujeres trabajando, pues también esos porcentajes pueden influir, además apoyando con medidas económicas para que el empresario no se vea tan sujeto, en que la gente mayor siga trabajando hasta su edad de jubilación. Bueno, que también pero es- cuotas a lo mejor con alguna salvedad, y es que habría que tener unas condiciones, porque no toda la gente, es que era lo que decíamos antes,
que 65 es un número, pero no todas las personas llegan a esa edad ni todas las de la misma manera. ni Por todas las eso decía profesiones. que estamos generalizando y metiendo muchas No, no, cosas en claro. el mismo saco. Hay porque estamos profesiones hablando- y profesiones. Claro. Pero por eso, Y pero para gente eso que estaría quiere de reubicaciones. Eso es. Y O sea, hay que quiere combinarlo jubilarse. todo, hay que Hay combinarlo gente todo. que quiere jubilarse ya con 40 años casi Sí. si los dejas y otros que tienen 80 y que se sienten totalmente válidos y que quieren seguir Y desarrollando que sus quieren capacidades. y pueden, Y se lo en pueden cuanto a permitir, la capacidad, evidentemente, claro. claro. La capacidad no se pierde, tenemos ejemplos muy loables en Depende la de historia. del tipo de tarea, como dije yo ya. No, el tipo de tarea y de la salud de la Y persona. luego, una y luego serie con de esto de cosas, las pero- cuotas que decimos y de la legislación, el mismo lo que estás comentando tú de las cuotas con las mujeres o el tema de los embarazos, de los permisos y de todo esto, hay siempre una parte de la sociedad que eso lo rechaza, yo creo que por desconocimiento, por falta de conciencia y porque no se ven ellos, por falta de empatía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que esto Evidentemente. también es una situación nueva, porque el envejecimiento de la población que tenemos ahora, yo creo que históricamente es algo que también es novedoso y que hay que adaptarse, porque la gente de otras generaciones no llegaban a las edades que llegamos hoy en día por los avances de la medicina, por la mejora de la alimentación, porque no ha habido guerras, nos ha cogido una época que no hemos vivido guerras, etc. Y entonces la gente llega más mayor, entonces se plantea todo esto. Pero hasta ahora no se había planteado porque realmente la gente no llegaba a estas edades, las condiciones que llegamos hoy en día. Entonces yo creo que estamos dando pasos pequeñitos. Pero se antes en están las dando. empresas siempre había gente mayor que enseñaba a los nuevos que entraban, no aquello Claro. del aprendiz. Ahora, es que ahora todo el que entra en una empresa por primera vez ya quiere ser director general. Es que hay una experiencia que solo la dan los años y la edad y bueno, y el ejercicio Lo que de pasa- la profesión, porque salimos de la universidad y todos los que estamos ahora somos universitarios, ¿vale? Los 5 coincidimos y sabemos cuando se sale de la universidad cómo se sale. La experiencia sales con unos conocimientos, pero la experiencia la vas teniendo con el ejercicio de la profesión, ¿o no? Sí, sí, No, sí, no, eso está absolutamente. claro. Yo aprendí Entonces, cuando- hay Pero eso da gente... igual que seas universitario, que zapatero, que Exacto, carnicero, bueno, que... yo cito lo de la universidad porque se supone, o por lo menos la gente joven de ahora, que como salen de la universidad ya se pueden comer el mundo. Por eso te lo digo. No, es que Porque claro que esa cualquier idea. profesión... Yo creo que ya no, ¿eh? Sí, ahora sí, ya sí, no, sí, ¿eh? Ahora ya la gente de la está universidad están trabajando mucha gente Bueno, que sale porque de la no universidad. tiene... Porque Por no hay eso, otra opción, con lo cual claro, ya no sí. se salen El comiendo el mundo, ¿eh? desempleo, digamos, en su propia profesión Sí. universitaria o en su propia expectativa de carrera universitaria es espectacular Sí, en sí, este sí. país. No, no, Es sí. decir, la cantidad Salvo de gente muy personas brillante. que desarrollan una carrera porque quieren ejercer una profesión y que luego se ven abocados a elegir otro tipo de trabajos es para preocuparse. No, y ellos cuando la Con el ya dinero saben que las- cuesta, Y, las- y- las- y las- igual a lo mejor esa concienciación social que parece que no hay, viene de ahí, de que como no hay trabajo para la gente joven, porque se escucha a muchas madres decir, no, que lo jubilen, que hay que dar trabajo a los Claro, jóvenes. efectivamente. Pero es que tendría que haber un sistema en el que jóvenes y mayores pudieran interactuar, que los mayores fueran transmitiendo su experiencia a los jóvenes, digo yo, ¿eh? Pero es que Bueno. se está desarrollando la cultura de la competitividad. No estamos en el mundo de la colaboración y vamos a tener un trabajo que sea colaborativo, que sea participativo. No, aquí es competencia total, con lo cual quítate tú para ponerme yo y aquí es a lo que estamos evolucionando. Bueno, Y eso es un error, ¿eh? Sí, es un Un error. error, y el empresario que Esto- fomente eso está equivocado, ¿eh? Esto es la consecuencia de un sistema liberal imperfecto, Claro, efectivamente. que lleva a esta contradicción absoluta que lleva a la destrucción de la gente. O sea, el liberalismo imperfecto, porque yo soy liberal, pero no me gusta el imperfecto, que es en el que estamos. Entonces, lo que sucede es eso, que este sobra porque es mujer, este sobra porque es mayor. ¿Qué es eso? Es una destrucción Bueno, de la gente. Ahí, Tenemos que Y estos terminar. son- Os voy a pedir, mira, derechos. Ángel, te tengo que cortar. Perdón. Porque ahora voy a pedirle la palabra a Victoria, a Belén y a Alejandro por este orden porque tenemos que terminar y van a dar ellos su último... Yo diría Victoria. que con esta discriminación perdemos todos. Pierde la sociedad y pierde el empresario y pierde la gente
que empiezan los trabajos. Yo creo que tenemos mucho que aprender de la experiencia y, ojo, también la gente experta tiene que aprender mucho de la gente que llega, porque llegan con nuevos conocimientos que tú no has tenido tiempo de Bueno, también a veces hay de- reciclajes, hay gente mayor que se va reciclando, ¿eh? Sí, pero No- bueno, que yo creo que hay que intercambiar esos conocimientos. Y experiencias. llegaron los ordenadores y la gente mayor pues se metió en los ordenadores. Uy, la brecha Y llegan- digital da para otro programa. Sí, no, Sí. es que no tendremos. Es que tenemos tantos temas de qué hablar que de verdad no sé si nos va a dar el año para ello. Belén. A ver, que yo creo que la edad, como has dicho, un número no puede ser el que determine si tú puedes continuar trabajando o no. Lo que hay que valorar es si esa persona realmente tiene la capacidad, si tiene las ganas, si tiene la ilusión de la que hablaba Ángel. Y igual que hablamos de dar oportunidades, pues habría que, no voy a decir dar, porque a una persona ya con tantos que hablemos de que le demos la oportunidad, es dejarla poder seguir desplegando todo su Y potencial. su sabiduría y sus conocimientos. Sí, Alejandro. estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Yo creo que la solución es regularlo por parte de los poderes, pero me apunto a contradecir a Ángel, dice el liberalismo imperfecto. No, esto es la perfección del liberalismo, cada uno a lo suyo, y aquí todos somos libres y aquí hacemos todo lo que nos da la Pero eso gana. no es liberalismo. Es el liberalismo ese es el imperfecto, liberalismo, claro. ese es el No, aquí liberalismo. todo el mundo quiere hacer lo que quiere. No, precisamente. Eso es anarquía, ¿no? No, eso es anarquía. No, no. Estamos Hacer lo que hablando, te da la gana, estamos eso es- hablando esos de son los empresas y de sátrapas trabajo. sociales. No. El liberalismo es el que dice todo, el que vale, vale y el que no, pues tampoco. No, vale. eso no es el liberalismo Es el imperfecto. a nivel de trabajo Ese es así. el imperfecto. Bueno, pues ahora como no vamos a entrar en discusión, Está terminaste Sí. y despido. Y voy a despedir yo, gracias a vosotros, porque hoy os habéis portado muy bien. Y Sí, habéis sí, aportado bien. cosas interesantes, que eso es lo fundamental en este Hola y Tantos. A veces nos divertimos y a veces informamos y otras, pues como ahora, yo creo que hay aportaciones que pueden servir. Ya nos despedimos con esto y permítanme hoy, permítanme ellos, terminaremos brindando, pero antes voy a despedirme con una reflexión personal, personal, no sé si ellos opinan así, pero yo creo que esto de la discriminación por edad no deja de ser un atentado contra la dignidad de la persona. Y también creo, también muy personal, que es lo de la discriminación un cierto acoso. Hasta la semana que viene vamos a brindar, les dejaremos con nuestro brindis y esperamos que ustedes también lo celebren con nosotros. Nos daría mucha alegría saber que ustedes también celebran con nosotros este añito y además eso lo veremos en forma de visualizaciones y de suscripciones. Hasta la semana que viene. Brindamos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos y tantos, cumpleaños feliz. Va por todos los tantos.